Saludos para toda la audiencia de Panam Post que se conecta a nuestra señal de YouTube y que también nos sigue a través de nuestras distintas redes sociales. Hoy tenemos como invitado a Carlos Alberto Andrews. Él es uno de los columnistas y un analista de la situación política a través de la Fundación Nuevamente, donde defienden las ideas de un mundo libre. ¿Por qué es nuestro invitado hoy? Porque Chile, Carlos Alberto está en Santiago de Chile. En este país, la Fiscalía está investigando a 32 fundaciones en 10 regiones del país. Lo está haciendo porque hay unos aparentes montos defraudados de los que no se entiende hasta ahora cuál es el monto, o no se tiene idea hoy de cuál es el monto total, pero se sospecha que va entre unos 20 millones de dólares hasta quizás unos 500. Más o menos eso es el monto que está indagando la Contraloría y la Fiscalía. Son dineros públicos que se entregaron a estas fundaciones por trato directo, es decir, aquí no hubo una licitación, acá tampoco hubo una evaluación de los entes fiscalizadores para dar el visto bueno, ese checklist. El resultado de esto ha sido todo un escándalo para el gobierno del presidente Boric, tanto así que el último estudio que se ha publicado revela que el 71% de los chilenos cree que vive en un país corrupto y el 54% además cree que el problema se va a agravar en la administración del presidente Gabriel Boric. Bienvenido a nuestro canal. Le pregunto para entrar, ¿confirman estas cifras la desconfianza hacia el mandatario y a su administración? ¿Ya no hay vuelta atrás? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y bueno, de acuerdo a tu pregunta, eh, creo que entramos en un proceso en Chile que, como tal vez habíamos conversado anteriormente, antes Chile no hacía noticia mayormente a nivel latinoamericano o al mundo referente a estos temas. De hecho, siempre nos jactábamos como un país que no era corrupto, siempre nos jactábamos de que a nuestros carabineros, que son la policía, es imposible sobornarla, también en nuestras administraciones. Y lamentablemente con los años eh, las cosas cambiaron. Nos dimos cuenta que había muchas cosas bajo la alfombra que no se sabían, no se veían. Si bien lo que está ocurriendo con el gobierno de Gabriel Boric ahora no tiene precedentes porque fue... no se sabía mayormente, o eran casos bastante aislados. Y la verdad es que lo que está haciendo Gabriel Boric obviamente le ha afectado. Recordemos que Gabriel Boric ganó con un 55% de los votos, pero ojo que fue en una elección con voto voluntario, ¿ya? Porque el escenario político en Chile, desde que cambió a voto obligatorio, ha cambiado bastante. De hecho, las dos últimas elecciones, que fue el plebiscito de salida, donde ganó el rechazo con un 62%, fue con voto obligatorio. Y también en la elección ahora de los consejeros para el nuevo proceso constitucional en que nos quisieron meter. Pero obviamente a los chilenos ha sido tan evidente lo que está ocurriendo que obviamente todas las encuestas marcan que Chile es un país lamentablemente corrupto, y eso se ha demostrado, y en este gobierno lo hemos visto con una evidencia que la verdad es que no tenemos precedentes. O sea, yo la verdad es que he escuchado a varias personas bastante doctas o capas en este tema, o que analizan bastante bien la historia de Chile, y no hay precedentes de este nivel de corrupción en donde en el gobierno tenemos un mecanismo creado para defraudar al fisco y para utilizar estos dineros. Y esas cifras, efectivamente, la Fiscalía en este momento a nivel nacional está investigando cerca de 15 millones de dólares. 15, estamos hablando de 17 mil millones de pesos acá en Chile, pero obviamente eso es la punta del iceberg, eso es lo que se está Así investigando. O es. sea, todos sabemos que esto es lo que se sabe y todo, pero probablemente la cifra puede ser 10 veces más. De repente se habla hasta de, claro, efectivamente, de 150 millones de dólares o algo por el estilo, lo cual son cifras bastante que para el presupuesto nacional puede que sea marginal, pero sí es bastante frustrante y lamentable que se hagan estas cosas, sobre todo cuando como he conversado, con los casos Penta, Soquimich, cosas irregulares que ocurrieron antes en Chile, eso era con platas privadas, eran privados o empresas que financiaban la política. En este caso, estos tipos se han hecho de platas públicas, y no cualquier plata pública, ojo. Son las platas que iban a las personas más vulnerables, a la gente que iba Así a es. campamentos, capacitaciones, una serie de cosas. Y también ayer se ha sabido, en Chile está La Mejor Niñez, que son programas para ayudar a los niños, en donde también aparentemente han estado desviando recursos que iban a los niños más necesitados, propiamente tal, para, Claro. en esta forma, llenar los bolsillos de los seguidores de este gobierno, que lo que también lo hace tremendamente grave, porque ellos llegaron a la política
hace 10 años atrás, esta nueva generación que hoy en día logró llegar al gobierno, llegaron a la política con el discurso de que ellos iban a cambiar la política, de que no iban a ser como los políticos anteriores que eran corruptos, que ellos venían a, de esta forma, a mejorar, eran probos, que de hecho tenemos frases célebres que en Chile se llaman, que ellos son superiores moralmente hablando, que son adelantados a la época, y resulta que vemos que esta generación resultó ser mucho más ladrona que todos los que nos precedieron, y la verdad es que llegaron con un mecanismo para podernos defraudar. Ahora, tomando en consideración esto que me dice sobre esos estándares que se ofrecieron y se prometieron al país desde el gobierno del presidente Boric y todos sus integrantes, me gusta y quiero rescatar para conocer su opinión. El Contralor General Jorge Bermúdez dijo que a raíz de estas entregas sin ningún tipo de fiscalización a fundaciones aliadas del presidente de la República, representan que se coló el virus de la corrupción. Nosotros sabemos que esto es un agente, vamos a llamarlo, que causa daños estructurales en las instituciones y obviamente en la ciudadanía. Para usted, ¿qué detonó esta infección, digamos, para mantener el término del Contralor de que es un virus? ¿Qué detonó esta infección? Y si cree que hay variantes en este caso. Lamentablemente, esta izquierda insurreccional, como le llamamos a Chile, porque muchos hablan de que en Chile ocurrió un estallido social. La verdad es que creo que muchos no estamos de acuerdo con esa teoría. Esto no fue que los chilenos de un momento a otro se levantaron a salir a las calles a destruir y quemar estaciones de metro por las injusticias e inequidades que pudieran haber, que por supuesto que las habían, pero claramente en ese entonces estábamos mucho mejor que ahora, después de todo lo que ocurrió. También hubo una planificación, una estructuración para realizar esta insurrección, donde se quemaron por lo menos 17 estaciones de metro simultáneamente con el mismo modus operandi. Eh, se- Tenemos personas que en cierta forma, después de esta insurrección que ocurrió en Chile, como Sergio Mico, que era el director de Derechos Humanos, en donde él reconoce que la izquierda, esta izquierda que no gobierna, principalmente Frente Amplio y Partido Comunista, le exigieron que declarara que Sebastián Piñera violaba sistemáticamente los derechos humanos en Chile, porque con ese argumento podían tomarse la moneda y hacer un golpe de Estado para hacerse el poder. Sergio Mico se negó a esto y finalmente le costó el puesto, donde tuvo que retirar. También tenemos al que en ese momento era el ministro de Defensa, que era Mario Desbordes, que también él dice que Chile estuvo a minutos de perder y de caer en un golpe de Estado, en donde los carabineros estuvieron peleando, de cierta forma defendiendo la moneda frente a toda esta barra insurreccional, y a minutos hasta que finalmente lograron contener esto. Entonces, esto es algo que fue planificado, fue estructurado. Esto viene de fuera de Chile. Habían bandas metidas en Chile para poder causar esta situación. Las razones pueden ser múltiples. Y lamentablemente en ese momento no se puso un freno a esta insurrección como corresponde. Sebastián Piñera, que era el presidente en ese entonces, no tuvo el valor de darle de cierta forma la libertad a las Fuerzas Armadas para que pudieran contener esta situación. Entonces, la verdad es que, porque claro, todos sabemos en Chile los traumas que existen sobre las Fuerzas Armadas por lo que fue durante el gobierno militar. Y resulta Entiendo. que, bueno, lamentable. ¿Mm? Sí, Dime. entiendo. Le iba a comentar que Ah, entiendo entonces que usted cree que a partir de estas protestas masivas comenzó a colarse ese virus. Eh, exacto, ahí se empezó a meter y estos tipos llegaron a Chile, se estima, piensan que en Chile la inmigración entró descontrolada. Todos estos grupos de los que nos gobiernan actualmente, de todos estos grupos de ultraizquierda, en cierta forma avalaban la inmigración en todo sentido y regularizar a cualquiera que entre en Chile. Y lamentablemente hay cifras que hablan que, claro, dentro de estas personas que han ingresado de forma regular, hay un alto porcentaje, un 10%, 7%, 10%, que son delincuentes. Entonces, cuando tú estás hablando que entran 1.000 personas a Chile, estás hablando que por lo menos 70 son delincuentes. Y eso entró a Chile, entraron en muchas masas. También tenemos la experiencia en España, en cierta forma, donde han guiado a estos jóvenes. Y este mecanismo que ocurre ahora, porque resulta que, claro, uno cuando tiene partidos políticos, los partidos políticos, claro, se pueden financiar con donaciones o cosas por el estilo, pero hasta cierto margen, no mucho más. Y resulta que, claro, encontraron este mecanismo a través de las fundaciones, una vez que se hicieron del poder estos que supuestamente eran moralmente superiores. Una vez llegado al gobierno, encontraron que a través de las fundaciones se podían asignar recursos públicos. ¿Para qué? La verdad es que yo creo que si bien obviamente hay un porcentaje que va a los bolsillos de estos mismos luchadores sociales, porque lo que menos tienen es de eso, mucho va a financiar campañas políticas.
De hecho, el año pasado, cuando tuvimos en Chile, bueno, tuvimos, como tú sabes, todo este proceso de la Convención Constitucional, que era una verdadera locura, en donde presentaron un proyecto constitucional que literalmente socavaba Chile, dividía a Chile en naciones, dividía el Ujú. poder judicial, le daba al indigenismo una resaltación en todos los puestos públicos. Era una locura esa constitución Claro. que gracias a Dios se rechazó. Pero este gobierno, en gran parte, muchas de las platas de estas fundaciones fueron para financiar toda esta campaña. Y probablemente todo esto que se siguió robando en gran parte también sirve para financiar, porque probablemente ellos después no van a ser gobierno y van a tener que financiar campañas políticas, una serie de cosas, y todos estos dineros probablemente les sirvan para eso. Y lamentablemente también, como tú me hablabas en el tema, ¿cuál es el problema de la Contraloría y todo lo que hay? Es que esta generación que llegó a gobernar actualmente, uno de sus discursos era que sacaran los pitutos. Y resulta que este gobierno está lleno de amigos, familiares, o sea, de hecho muchos Para quienes dicen, nos entiendan, sí, en nuestra audiencia el pituto es como ese apadrinamiento de familiares, de seres cercanos para que se integren al aparato estatal. básicamente favorecer a alguien con el cual tú tienes lazos de amistad o familiares. Ya. Favorecerlos con un cargo público, con un puesto, con dinero. Eso es el pituto, ¿ya? En Chile. Y resulta que, claro, o sea, muchos hablan de que entre noviazgos están todos relacionados ahí, todos tuvieron o fueron pareja, o son amigos, familiares, o la mamá o el papá. Entonces, el nivel de pituto que hay en este gobierno es, la verdad es que muy contrario a lo que ellos promovían. También el nepotismo y una serie de cosas. También ellos llegaron diciendo que en Chile nadie iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Chile estamos hablando que nadie iba a ganar sobre 5 millones de pesos. Y la verdad es que todos, muchos en la administración pública nunca se bajaron los sueldos, continúan ganando sueldos millonarios. En Chile Claro. ese es un gran problema también. Antiguamente en Chile se hablaba de que el servidor público era un servidor público, porque en el mundo privado le podía ir mucho mejor a veces, pero de cierta forma se sacrificaba para poder ser un servidor público. Hoy en día, en cualquier administración, en cualquier cargo, uno gana más en el sector público que en el sector privado. Y cifras muy elevadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto fue también con gobiernos de izquierda que hubieron sucesivamente, se fueron saturando las instituciones. Y eso es algo que se ha utilizado en la historia. Los nazis no cambiaron una coma en las instituciones que tenía Alemania. Lo que hicieron fue colapsar las instituciones con personas que pensaran como los nazis, en donde llenaron todas las instituciones y así pudieron fomentar su ideología. Acá en Chile exactamente lo mismo. Las instituciones chilenas las han ido poco a poco saturando de personas que piensan ideales a ellos. ¿Y cuál es lo que pasa? Que en Chile muchas veces se habla, dejemos que las instituciones funcionen, pero lamentablemente ha sido muy distinto a eso. Hoy en día en Chile tenemos la Contraloría, que durante la campaña, por ejemplo, del plebiscito, la intervención gubernamental fue descarada. Todas estas platas que se usaron para financiar la campaña del apruebo fueron descaradas y Contraloría, la verdad es que poco encontró. Lo mismo de esto, o sea, Contraloría ha investigado los ministerios muchas Claro, veces, lo que por pasa muchas allí, razones, y, claro, ahí lo que y- pasa y y ha trascendido a la opinión pública es que el gobierno aprobó montos por debajo de lo que se requiere como mínimo para que la Contraloría actúe. Entonces le fue dando el dinero, pero en porciones pequeñas, altas sumas, pero en porciones para que no existiera esa fiscalización. Ahora bien, yo o sea, entendería, no, claro, yo, efectivamente estamos hablando de que para que Contraloría pudiera investigar tenían que ser montos, transferencias por sobre 400 millones de pesos, y lo que hicieron estas personas del gobierno para que no pasearan por el veto o la fiscalización de Contraloría, lo hacían en montos más pequeños de tal forma de poder saltarse eso. Pero aún así, Contraloría ha investigado todo este tema de la fundación y la verdad es que rara vez encontró algo. Lo mismo tenemos la Corte Suprema en Chile, en donde por cuotos políticos ya muchas veces no actúan, o el Tribunal Constitucional también, ya no actúan en conforme a derecho, sino que actúan conforme a ideología o algo por el estilo. Entonces, la verdad es que hoy en día acudir a estos organismos, uno sabe que van a votar o van a favorecer de acuerdo a la ideología que ellos tienen, que en este momento tienen mayoría de izquierda. Entonces, la verdad es que es difícil hoy en día acudir a estas instituciones porque muchas veces están ya coaptadas por aquellos que no gobiernan y es por eso que hace muy difícil las fiscalizaciones. claro, lo más peligroso de eso, y usted lo acaba de describir,
es este traspaso de dinero pensando en un futuro político, ¿no? Y entonces eso nos lleva a un terreno que es mucho más amplio, el de corrupción y populismo. Hoy es Chile espejo de esa fusión peligrosa. Por supuesto, sí, la verdad, y yo creo que hace bastante tiempo estamos actuando de forma populista. Ya hay personas adherentes al gobierno que nos represente, que los pillaron por el caso de estas fundaciones y estas platas públicas, en donde ellos reconocen que ellos llegaron con un tema de marketing, o sea, y al final llegaron, hicieron un discurso atacando los 30 años últimos de Chile, atacando que el resto eran malos y que ellos eran la solución y los buenos, y la verdad es que lo único que nos hemos dado cuenta es que nos mintieron, le mintieron a su electorado, eh, trabajaron desde muchos años en esta forma en las universidades, adoctrinando a los estudiantes, adoctrinando en distintos, principalmente en el tema educativo. Entonces, la verdad es que efectivamente ellos llegaron a Chile pensando que iban a cambiar todo y resultaron ser muy mediocres, muy deficientes. Son personas que no tienen experiencia laboral. Nadie de los que nos gobierna, la gran mayoría son personas que nunca habían trabajado en su vida en el mundo privado. Ellos saltaron de la universidad, de las dirigencias estudiantiles, a la política, al Congreso. Hoy en día, el presidente que nos gobierna. El presidente que nos gobierna, Gabriel Boric, ni siquiera terminó la universidad. Sus padres trabajaban en ENAP, que es la empresa Petrolera Nacional de Chile, y resulta que el Estado le pagó la educación, la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, y no fue capaz ni siquiera de titularse. No pasó ni siquiera el examen de grado. Entonces estamos hablando que aquí que nos gobierna, y muchos de los que nos gobiernan, son personas que no tienen las competencias, la experiencia y las capacidades para poder, en cierta forma, ejercer la responsabilidad que conlleva los puestos que ellos tienen. Y como muchas Usted, veces hemos dicho, o sea, no hay claro, mayor acto de corrupción que aceptar un puesto para el cual no tienen las competencias. Y bueno, eso son las personas que hoy en día nos gobiernan. de ese punto me llama la atención también que hace apenas un par de días la Contraloría notificó públicamente que los miembros del gabinete del presidente Gabriel Boric no hicieron los cursos ni siquiera de probidad y transparencia para poder conocer cómo funcionan las instituciones y cómo garantizar que haya transparencia en la ejecución de los presupuestos. ¿Usted relaciona esto con ese efecto Dunning-Kruger y me gustaría que lo explicara para nuestra audiencia de Panamá? Efectivamente, el efecto de Dunning-Kruger es que aquellas personas, mientras menos saben, más creen saber. Porque a medida que uno va estudiando, preparándose, por algo hay carrera universitaria, magíster, doctorados, postdoctorados, porque a medida que uno va aprendiendo un área, se abren nuevas aristas que hacen que uno diga, ¿sabes que en realidad no sabía tanto? Y empieza a ahondarlo. Pero cuando tú sabes poco y no has tenido mayor experiencia en tu vida en nada, crees sabértelas todas. Te crees mesiánicamente superior al resto. Y eso es el efecto de un incluye que vemos en este gobierno, que ellos la verdad que no tienen experiencia en nada, no saben nada, pero aún así se creen con la capacidad de podernos decir a nosotros que ellos saben más y que son moralmente superiores y que en cierta forma nosotros tenemos que, de esta forma, aceptar que ellos saben más. Y siempre llegaron con esa actitud muy mesiánica, muy arrogante de creer que ellos son la salvación y que nosotros no tenemos idea de nada. Y es por eso que criticaban las generaciones que los precedieron, donde casi que ellos eran los viejos que no entienden nada. Ahora Y bien, eso es entendible. La sí, ahora, juventud es así, la juventud es impetuosa, pero le falta experiencia. Y a medida que uno va creciendo, pierde ese ímpetu, pero genera experiencia. Y lamentablemente aquellos que nos gobiernan son personas que pudieron haber tenido todo el vigor, salir a las calles, esa chispa, esa motivación de la juventud, pero carente de experiencia, lo único que hace es generar daño, porque cuando uno llega a la política, a los cargos públicos, los que salen damnificados con tus malas decisiones son precisamente las personas más pobres, a diferencia del sector privado, que si uno se equivoca, la verdad es que te echan del trabajo o cosas por el estilo, pero en este caso son las personas más pobres las que salen desfavorecidas por este efecto de un Kruger que vemos en este gobierno. ahora, ahora bien, el gobierno parece que está entendiendo que ese efecto está teniendo alto impacto y ha decidido formar una comisión para la probidad y la transparencia donde hay distintas personalidades del sector público y privado, incluso de las organizaciones sin fines de lucro. Ahí está Espacio Público, está Chile Transparente, tratando de decirle al gobierno qué hacer a corto plazo. Tienen apenas 40 días para presentar alguna propuesta
¿Usted para dónde cree que va esta comisión y si cree que eso resuelve el problema administrativo del gobierno de Boric? Es simple. Si no tienes una solución a tu problema, haz una comisión. Eso te va a dar tiempo, te va a dar plazo para, en cierta forma, hacer voladeros de luces. El problema está en la moneda. El problema está en que aquellas personas que se han estado literalmente robando la plata pública, la plata de todos los chilenos que era destinado a los más pobres, siguen en sus puestos. En este gobierno han pasado ya casi 50 días desde que se abrió este escándalo y no han presentado ninguna querella. No hay responsable ni a nivel ministerial, ni a nivel presidencial, y eso es lo que, en cierta forma, da rabia a los chilenos y a la gran mayoría de la gente de que Chile se está transformando en un país donde las instituciones no funcionan. Porque en cualquier otro país, si llega a destapar esto, o sea, estaríamos literalmente con una acusación constitucional contra el presidente. Y en Chile la verdad es que estamos con esta tibieza de que no, es que cómo vamos a tocar al presidente, no, que tenemos que esperar a que termine su periodo. Y la verdad es que nos están robando a mano llena. Y todas estas comisiones que se hacen, sí, está bien, no tengo ningún problema que funcionen, pero básicamente son voladeros de luces porque al final van a dar recomendaciones que son bastante obvias. No necesito una comisión para que me digan que está malo robar. O sea, eso viene por hecho. Y claro, cuando me decían delante que no hicieron los cursos, claro, porque ellos como son mesiánicamente superiores no necesitan cursos, como una persona hacía necesitar cursos. Y acá lo mismo, estas comisiones, también tenemos la comisión, por ejemplo, y ahí es donde está calando harto esta ideología, y para mí es un punto muy importante y peligroso, esta comisión contra la desinformación que está promoviendo este gobierno, en donde básicamente lo que quieren, porque quieren vetar la difusión o quieren controlar la difusión de las redes sociales. En todos los países gobernados por la izquierda sabemos que hay una severa censura a la información, de tratar de vetar lo más posible que la gente pueda decir lo que quiera a través de las redes sociales. Y es por eso que Claro. es muy peligroso todas estas comisiones que estamos viendo en este gobierno, y la verdad es que finalmente no necesito una comisión que me diga lo obvio que es malo robar y que aquellos que roban tienen que ir presos. Y eso es otra cosa que en Chile falta, que aquellas autoridades que cometan, autoridades y también empresarios que se coludan y todo, vayan presos. O sea, no En el puede caso, ser que... en el ¿Mm? caso puntual del presidente Boric, lo que llama la atención es que Revolución Democrática, que es el partido que está señalado por estos aparentes fraudes, es un partido que forma parte de la coalición de Frente Amplio del presidente Gabriel Boric. Entonces, este partido fue creado en el año 2012 por Giorgio Jackson, quien es el actual ministro de Desarrollo Social. Uno de los ministerios que después de conocerse este escándalo sufrió un robo de sus cajas fuertes donde estaban las garantías de estas fundaciones y el papel se perdió, no apareció y cómo ocurrió este robo también ha sido motivo de dudas y de desconfianza para la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no sale Ah, el ministro Jackson del gabinete? a ver, por el tema de los robos, que ahora, claro, en Chile estamos en ese contexto de los robos, misteriosamente se entró a robar en una noche al Ministerio de Desarrollo Social de Giorgio Jackson, en donde se robaron unos computadores que finalmente se encontraron, pero aparte los delincuentes se robaban también una caja fuerte en donde probablemente había información de las boletas de garantía que entregaban a las fundaciones, o tal vez podían haber boletas de garantía que eran falsas o documentos falsos, y la verdad es que se robaron, apareció la caja fuerte, pero obviamente sin ningún documento. Obviamente esto está probablemente, dice planificado porque sucede, junto con los días han entrado a robar los computadores de todos los ministerios, los computadores de todos los lugares públicos. O sea, nunca en Chile había habido tanto interés por ir a robar computadores y no robarse nada más, solo información. Y tú y yo sabemos de que si un gallo, una persona es un delincuente y quiere robar un computador, me roba un computador nuevo. Porque la verdad, un computador de segunda mano en el mercado costará aquí $80, nada más. O sea, hacer todo ese riesgo y ese aparato para, en cierta forma, robarse un computador de segunda mano no tiene ningún sentido. Claramente lo que ellos buscaban era poder robar la información para poderla borrar y, o sea, quedar, en cierta forma, libre de toda culpa frente a todo lo que se está investigando. ¿Y por qué Jojo Jackson continúa en el ministerio? Porque es el mejor amigo de Gabriel Boric. Él
esta lucha que llevan desde los movimientos estudiantiles han estado siempre juntos, uno y otro, y la verdad es que hoy en día sacarlo, y es por eso que este gobierno no quiere sacar ministerios, porque cualquier ministro que llegue a salir, uno, porque Giorgio Jackson junto a otros son los cabecillas de toda esta ideología y esta forma de actuar, y también por el hecho de que si llega a salir cualquier ministro, se va a llevar consigo todas las culpas de todo lo que está ocurriendo, y obviamente ningún ministro quiere salir porque esto probablemente lo va a dejar marcado para el resto de su vida. Claro, finalmente, se nos acaba el tiempo para conversar con Carlos Alberto Andrew, quien es uno de los columnistas de la Fundación Nuevamente, donde se analizan todos los hechos que ocurren políticos en Chile. Lo tenemos hoy, antes de despedirlo. El presidente Boric está intentando un pacto fiscal para reunir, antes de que termine su gobierno, 8.000 millones de dólares más. Con más impuestos a los ricos, dice, pero ¿cómo ganar la confianza de obtener más dinero cuando no se tiene control sobre el que ya maneja? ¿Logrará este pacto fiscal? Ya, lo primero que todo es que ya nosotros tuvimos una reforma tributaria cuando Michelle Bachelet era presidenta y claro, al final con esa reforma tributaria lo único que se logró es que Chile se estancara, dejara de crecer. ¿Y por qué? Porque claro, si tú aumentas los impuestos más de lo que corresponde, obviamente muchos inversionistas se van, no vuelvan a invertir, muchas pymes o Claro. empresas quiebran, por lo cual, claro, tienes un porcentaje más grande para de esta forma cobrar, pero la torta es más pequeña, por ende recaudan menos. Y eso es lo que la izquierda muchas veces no entiende. Y hoy en día estamos en un país que está completamente paralizado en todos los rubros. El rubro que converses está paralizado. Los rubros inmobiliarios, ¿para qué hablar? O sea, desastroso. Tenemos que, claro, la última encuesta que hace mostró que la pobreza había disminuido. Sí, pero esos efectos de que durante la pandemia se entregaron mucho dinero de asignación directa a las personas, ya sea a través del IFE, a través de ciertas ayudas, a través de bonos o también a través de la PGU, que es la pensión garantizada universal. Entonces, por eso que disminuye la pobreza. Pero ahora que la gente se le acabó esos dineros, sobre todo los que retiraron de la fonda de pensiones, probablemente va a ser un boomerang que va a volver y la pobreza va a disminuir aún más. Por ende, Chile en este momento está en términos económicos muy dañado. Y lo que hay que hacer es llamar a inversionistas para que vuelvan a Chile, pero para poderlos atraer tenemos que entregar condiciones más atractivas para que ellos vuelvan a invertir a Chile. Y lamentablemente durante lo que llevamos de este año se aumentó el IVA a los servicios, por ende, por ejemplo, yo soy médico veterinario y yo ahora tengo que pagar IVA por los servicios veterinarios, lo que encareció todo el rubro veterinario, obviamente lo ha afectado y también en muchos rubros de servicios. También se aumentó el royalty minero, lo que hace que Chile sea menos atractivo para invertir en el área minera, que es precisamente el área que Chile es potencia mundial, sobre todo con el cobre. Y de hecho, Codelco, que es la empresa estatal del cobre, ya tiene ingresos y ganancias muy por debajo de lo que era antes, porque también se ha llenado de operadores políticos. Y de hecho, cualquier empresa privada entrega en impuestos más dinero que lo que las empresas estatales entregan en ganancias. Entonces, la verdad es que ya a principios de este año a este gobierno se le rechazó una reforma tributaria y Así en fue Chile en por marzo. ley, tú, claro, si se rechaza una reforma tributaria, tú no puedes volver a presentar la misma ley hasta un año después. Y lo único y esto se rechazó en la Cámara de Diputados. Y lo que podían hacer era ingresarla por el Senado, pero necesitaban un quórum de 2/3, que es muy alto y sabía que se iba a rechazar. Entonces lo que hizo el gobierno fue maquillar la reforma tributaria, arreglarla y ahora presentarla como otra ley, como si fuera un pacto fiscal, que al final era una reforma tributaria igual. Claro. Y la verdad es que probablemente tenga las mismas consecuencias que tuvo la reforma tributaria, donde probablemente se la rechacen. También muchos la están presentando al Tribunal Constitucional, porque es inconstitucional presentar antes de un año la misma ley, aunque la disfracen con otro nombre. Pero como habíamos hablado al principio, el Tribunal Constitucional muchas veces está con una tendencia política, entonces al final uno sabe que probablemente acoja a que se tramite esta ley, pero yo creo que en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o del Senado, se va a rechazar porque hoy en día Chile no necesita que aumenten los impuestos más de lo que ha habido, porque aparte junto con esto también se ha ido subiendo el sueldo mínimo, lo que hace que muchas empresas se sientan agotadas, y sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que no es el momento para Chile para pensar en aumentar los impuestos, todo lo contrario, hay que bajar los impuestos para que atraer la inversión, pero lamentablemente el gobierno insiste con esta ideología y insiste sobre todo también con el tema de las pensiones, cosas por el estilo, que ahí también se puede conversar en otro momento, pero creo que no es el momento para un pacto fiscal o reforma tributaria.
Estamos muy agradecidos con Carlos Alberto Andrew, uno de los columnistas de la Fundación Nuevamente que defiende las libertades y también vigila y fiscaliza sobre la gestión pública. Seguramente vamos a seguir conversando de temas más adelante. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Gabriela.